¿Empiezo? Empieza, excepcionalmente. Gracias, querido Gonzalo. Es una deferencia genérica. No, por favor. Bueno, vamos a ver. Quitando esto de la deferencia genérica, que acepto las deferencias, pero no que por ser mujer me desigualen. ¿Okay? La lengua no es sexista. O sea, lo que sí es sexista, eso es innegable, es la sociedad. Los porcentajes de inclusión de mujeres en sociedades académicas, instituciones académicas, empresas, son bajísimos en México. Ha aumentado en los últimos 10 años, pero es una realidad que somos minoría. Entonces la sociedad sí segrega. Hay unas razones históricas en las que yo creo que no hay que meterse en este momento, dado el tiempo, pero los porcentajes de académicas de la lengua en México es 4.30. Claro, a lo largo de 140 años de historia, en los últimos 10 años ha habido un cambio importante, han entrado muchas mujeres. El porcentaje del Colegio Nacional también es muy bajo de mujeres, no llega a 4. El porcentaje de méritas en la UNAM somos el 11 o 12%. Entonces, bueno, eso es una realidad. Las sociedades segregan, también hay segregaciones de otros tipos, pero la lengua no. Otra cosa es querer imponer mecanismos de visibilidad femenina forzando mecanismos de gramática. No sé qué piensas tú, Gonzalo. Sí, completamente de acuerdo. La lengua de alguna forma reproduce lo que la sociedad establece y se piensa con mucha frecuencia que es la academia la dueña de la lengua. No, los verdaderos dueños de la lengua son los hablantes y la academia es un espejo de esa realidad lingüística y efectivamente si la sociedad es sexista hay elementos de la lengua que no provienen de la lengua misma sino de la sociedad que la lengua de una o de otra manera refleja. Entonces yo estaría completamente de acuerdo con doña Concepción Compani, sobre todo en el hecho de que es absolutamente artificial imponer un uso lingüístico de manera vertical y autoritaria, mientras no cambie la norma usual de los hablantes, pues la lengua no va a sufrir una modificación porque lo dicen tales o cuales autoridades. Voy a poner un ejemplo. Si yo me encuentro con un amigo a la salida del cine y sé que ese amigo tiene hijos e hijas, jamás le diría cómo están tus hijos y cómo están tus hijas. No diría hijos e hijas y no se dice hijos e hijas o senadoras y senadores o gobernadoras y gobernadores si no se tiene un micrófono de por medio. Es decir, solamente es para una lengua absolutamente formal que tiene la intención de hacer una diferenciación en términos de inclusión de un sexo que, como bien ha dicho Concepción, ha quedado a lo largo de la historia relegado en comparación al sexo masculino. Esto que dice Gonzalo es cierto, o sea, en situaciones de distancia comunicativa, que es como conferencias, en aras de la corrección política, hay muchísimas secretarías, sindicatos, organismos oficiales que han hecho unos pequeños manuales que están forzando mecanismos de desdoblamiento en masculino y femenino que pueden llegar a ser agramaticales. Cosas como los y las mexicanas. Los se quedan fuera. Que bueno, que a muchas feministas les darían, no sé, nos encanta, no, que no soy feminista, les encantaría. Si yo digo los y las mexicanas, eso es agramatical, porque los es una palabra átona y requiere un sustantivo. O la otra solución es decir, los mexicanos y las mexicanas, que es perfectamente gramatical, pero socialmente incómodo, porque van los hombres por delante, no queremos estar al principio. Pero si decimos las y los mexicanos, eso es horrible porque el género masculino, como acaba de decir Gonzalo, no es en el momento actual de la lengua española,
no es masculino asociado a sexo. Y la prueba es que yo puedo, si quiero decir soy una víctima, tengo que decirlo en femenino, y Gonzalo, si quiere decir soy una víctima, tiene que decirlo en femenino. Y gracias a que la lengua es convencional y los dueños de la lengua somos nosotros, podemos hacer metáforas, podemos hacer bromas. Metáforas yo puedo decir por mis huevos, podría decir por mis ovarios, pero el efecto expresivo no es el mismo. No es el mismo. Porque sería anómalo. Anómalo, porque pierde la convención de la norma, y puedo hacer juegos que son totalmente convencionales, bromas de este tipo. Los problemas son masculinos, las soluciones son femeninas, pero son absolutamente arbitrarios. Y la prueba es que tenemos sustantivos masculinos en A, el problema, y sustantivos femeninos, el piano en O, pero la mano en O, la víctima solamente se puede decir en femenino y es común para hombres y mujeres. Es decir, es totalmente arbitrario. Las academias no propiciamos, y es más, estamos en contra. Hay como un conjunto de acuerdos en las academias de que este lenguaje desdoblado es tan artificial y, como dice Gonzalo, en situaciones de corrección política que terminan muchas veces siendo ridículas. Esa es mi opinión. Ahora, para ser políticamente correcto, algún refrán tendría que decirse de la siguiente manera: la perra y el perro son la mejor amiga y el mejor amigo de la mujer y del hombre, respectiva y no siempre correspondientemente. O por igual, a veces puede ser por igual. Sí. Entonces, bueno, es verdaderamente terrible, se pierde toda la eficacia del refrán. Es tan sencillo decir el perro es el mejor amigo del hombre, y el hombre no excluye a la mujer. Lo que sucede es que hay una especie de necesidad de reivindicación femenina que es justificable históricamente para que haya una correspondencia y un equilibrio. Pero me he dado cuenta de algo: cuando hay dos palabras para diferenciar al hombre de la mujer, generalmente las mujeres prefieren por utilizar la masculina. Por ejemplo, hay poeta y poetisa. Y esa está bloqueada. Las mujeres prefieren decir soy poeta que soy poetisa, porque tiene una carga decimonónica. Negativa decimonónica. Sí. Por y ejemplo, además, Sor Juana decía: sé que nací tan poeta. Sor Juana, estamos hablando del siglo XVII. Sí. Sé que nací sí, tan sí, poeta que azotada como Ovidio suenan en metro mis quejas. Bueno, sé que nací tan poeta. Ella ya habla de... Sí. Y en cambio, cuando hay una, como jefe, por ejemplo, las mujeres prefieren decir jefe y jefa. Sí. Cuando ella, pues no se oponen en términos genéricos. Y además, hay un hecho histórico, hay hechos históricos, hay que esperar que haya cambios sociales que van a impactar a la larga seguramente la lengua, pero no forzar mecanismos de lengua. Por ejemplo, hombre tan no es masculino que en francés y en el español antiguo, pero quedó truncado en el siglo XVI, dio el impersonal hombre, homine del latín, dio el on dit, on mange. Ese es el origen del se. Si fuera solo masculino, no habría podido perder esos significados de masculinidad, era el genérico. Lo que está ocurriendo con este lenguaje desdoblado, y tiene razón Gonzalo, que yo en aras de la igualdad prefiero que me digan en masculino, o por lo menos este uso común de presidente. Yo no tengo ningún problema en que me digan presidente de la comisión, quiero que me digan miembro de la academia. Es antietimológico y fisiológicamente imposible decir miembro, fisiológicamente, pues como testiga, porque viene testículo, ¿no? Ese tipo de cosas. Tiene que haber una sedimentación social histórica para que la gramática recoja diferencias y no al revés, no imponer diferencias que resultan en antieconomía, como esto del perro y la perra son y que resultan en ridiculeces a veces. En alguno de estos manuales que andan
en aras de la corrección política, se dice que no se debe decir todos tenemos sentimientos, que eso es sexista. No, y entonces promueven, estos son el Ministerio de Educación en España, todos y todas tenemos sentimientos. Es antieconómico. Y la prueba, bueno, están produciéndose cambios sociales importantes donde las interpretaciones empiezan a ser ya diferentes. Si yo digo, te presento a mis padres, ya no está la inferencia inmediata de que es hombre y mujer. Puede ser otro tipo de padres del mismo sexo, pueden ser de dos sexos diferentes, pero pueden ser del mismo sexo. Pero primero tiene que haber cambios sociales, tiene que haber leyes, tiene que haber sedimentación. Pero también en aras de esta corrección política tenemos unas constituciones en Hispanoamérica que dan susto, son así de grandes porque han desdoblado todo. La Constitución bolivariana. Esa es el ejemplo perfecto de que en aras de la corrección política, para decir algo tan sencillo como que para tener un puesto de representación se tiene que ser venezolano de nacimiento, se dice: todo venezolano y toda venezolana que quiera ser presidente o presidenta, diputado o diputada, para decir esa frase de 5 palabras, es un párrafo de 12 o 13 líneas. Alcalde, alcaldesa. Es una cosa, imagínense la creación, ¿tú te imaginas la creación desdoblada? El español no tiene nada más que 2 géneros, pero no tienen que corresponder, no se corresponden con sexo. Eso es lo más importante. Se ha confundido género y sexo. Claro, en los seres animados, pues sí, hay una relación entre género y sexo, pero si yo digo que la mesa es masculina, no estoy suponiendo que tiene, porque la mesa es femenino, no estoy suponiendo que tiene sexo de ningún tipo. ¿no? Entonces es un asunto gramatical, el género, que se ha confundido desde unos años a la fecha con el sexo, y son 2 cosas distintas. Incluso se habla de institutos de género, estudios de género. La verdad es que no es de género, no son institutos gramaticales. Hay que llamarles, como se llaman, institutos de sexo, de diferencias sexuales. De diferencias o sea, una pregunta, por ejemplo, perdón. Sí. He visto que para escribir, tanto las mujeres que ahorita son como están en este rubro feminista, escriben las palabras y las con la X. Con la X o con arroba. Ajá. O con el loas, laos. Bueno, primero hay que decir algo muy importante. No hay un correlato directo entre sexo y género. Que hay lenguas, la mayoría de lenguas del mundo, uno puede entrar al Atlas de Lenguas del Mundo del Instituto Max Planck. Yo traigo para la conferencia del miércoles el Atlas que se refiere a género. La mayoría de lenguas del mundo no tienen género, o sea, no tienen ninguna posibilidad formal de hacer cosas como presidente, presidenta, bueno, buena, negro, negra, malo, mala, ninguna. La mayoría de lenguas. El finlandés es un caso, y entonces dicen las feministas, claro, es que Finlandia es un super primer mundo, y después viene, yo les digo, el turco no tiene género. Con las lenguas indígenas. Ninguna tiene género. Ninguna lengua indígena mexicana hace diferencia. Ni americana. Ni americana. Ni americana. No tiene posibilidades formales. Entonces, bueno, eso es muy importante. El persa no tiene, parsi, que es el término técnico, no tiene género. Y las mujeres no solo no son visibles realmente, tapadas. Entonces eso es una prueba contundente de que no hay correlato. Eso es claro. Totalmente. Entonces, bueno, y ninguna lengua, prácticamente no hay lenguas en América nativas amerindias que hagan distinciones de género, y son sociedades sexistas, profundamente sexistas, y está asociado, lo que hay que hacer es educar. Educar a todos, y es genérico, y hay que generar una cultura de la igualdad desde la sociedad. Y seguramente dentro de 40, 50 años
puede que haya cambios como este de te presento a mis padres, donde ya no se puede inferir inmediatamente que sea hombre y mujer. Claro, me parece muy interesante. Por otra parte, habría que advertir que el femenino es el único género que se desdobla. Es decir, si se dice las niñas, ese enunciado, las niñas, excluye a los niños. Totalmente. En cambio, si yo digo los niños, incluyo a las niñas. De manera que, ¿dónde está el equilibrio? Claro. ¿Verdad? Ahí podría alguien que fuera masculinista, digamos, decir, pero ustedes tienen el privilegio de excluirnos a nosotros. Y nosotros no tenemos ese privilegio. Las niñas es las niñas y es exclusivo de las niñas, es excluyente de los niños. Porque, y no ocurre al revés. exacto, porque el masculino no es que sea, en el mundo, en el español actual y desde hace 1500 años, no es que sea solo para hombres, es que es indiferente a ser hombre o ser mujer. Ese es el punto. Así es. Ahora, lo cierto es que esa igualdad no se genera nombrando en masculino y femenino todo. En nuestra querida casa de estudios, la UNAM, hubo una campaña hace unos pocos años donde decía campañas de equidad de sexo, mal llamadas de género, decían igualdad es que te llamen arquitecta. No sé si lo llegaste a ver. No, yo sí escribí una carta diciendo, no, perdón, igualdad, llámenme como quieran. Igualdad es tener las mismas oportunidades si soy igual de buena o si él es igual de bueno. O sea, no confundamos. Los hechos sociales son atendibles y hay que meterle educación. Educación no es enseñar que Morelos es un hombre del siglo XIX. No. Educación es generar ciudadanos maduros que sepan tomar decisiones y que sean respetuosos en la sociedad. Y luego la lengua seguramente va a sedimentar eso, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que los medios tienen un poder muy grande porque hacen una globalización y una inmediatez si se empeñan en ponerle cosas impronunciables como LXS, pues en el soporte escrito, como es una convención, pues pueden seguirlo haciendo. Yo creo que el impacto es más bien como visual, pero a la larga somos los ciudadanos de todos los días, los que nos subimos al camión, los que tomamos el metro, los que vamos en carro, quienes vamos a sedimentar esas rutinas históricas. Entonces me parece que los medios lo que hacen es generar visibilidad social, o sea, estar ahí en un discurso de que hay que mostrar la igualdad, pero yo dudo que eso impacte la gramática. O sea, la gramática se sedimenta. No sé qué piensas tú. Pues yo creo que a veces hay un sentido de corrección política lamentable. ¿Se pueden decir nombres propios? En el noticiero de López Dóriga, por ejemplo, durante mucho tiempo, él decía, no somos nada, después de presentar las mangas del chaleco. Pero seguramente alguien muy purista le dijo que decir no somos nada significa una contradicción. Y entonces empezó a decir, somos nada. No somos nada es una doble negación que cumple un papel enfático. No es la lengua, la del álgebra, la de las matemáticas. Dos negaciones no necesariamente hacen una afirmación en la lengua. Pero ahora, por esa corrección política, sucede que yo me encuentro con mi secretaria que me dice, no vino alguien, en lugar de decir no vino nadie, sí. No vino alguien, oye, es terriblemente artificial. Es decir, creo que los medios tienen una función didáctica involuntaria y una que va permeando y que a veces generan verdaderas aberraciones que son artificiales, que son impositivas y que traicionan el espíritu de la lengua, que es mucho más libre que cuando se quiere encasillar e imponer una
norma determinada. Sí. La norma surge del hablante, no de los medios de comunicación y no de las y autoridades. Gonzalo tocó un problema, y bueno, tú preguntaste algo, y es los medios, ¿qué responsable? ¿Cómo va a impactar el asunto genérico en la gramática, género, masculino, femenino? Yo creo que es efímero, aunque si se empeñan, se empeñan. Esto que está diciendo Gonzalo es real, y mucho peor, ciertas escuelas de locución, Televisa, Hablando en Plata, que dicen, vinieron visitantes de veraneo desde Veracruz, voy a decir un nombre propio, Adela Micha, y es una espantosidad, porque esa distinción se perdió hace casi 2000 años. O sea, hay pruebas contundentes de que en español no se distingue B chica de B alta. O sea, ya no hagamos el ridículo. Claro, entonces estamos forzando. Es muy forzado. Pero también los medios de comunicación buscan como corrección, y la hipercorrección Sí. genera tonterías como vino alguien, ¿qué era? ¿Cómo era? No vino alguien, Sí, en vez de no vino nadie. Y otras muchas dislates, ¿no? sí. Entonces, bueno. Yo quisiera tocar un tema que me parece que es importante, que lo ha señalado en algunas otras ocasiones Concepción, que es el de las cuotas. Porque de la misma manera que yo estoy a favor de la equidad, evidentemente, y de oportunidades, de igualdad, de posibilidades, de acceso, detesto el sentido de las cuotas. Es decir, debe haber el mismo número de hombres que de mujeres en cualquier organismo colectivo. Hace poco tiempo me tocó dar algún curso en la Escuela de Lexicografía que tiene la Asociación de Academias de la Lengua Española en Madrid. Era por concurso el acceso a esa maestría. Había 9 muchachas, todas habían concursado y habían ganado. Y yo dije, qué bueno que no hubo cuota de género, porque de haber cuota de género, nada más habría 5 o 4 de ustedes, porque los otros serían hombres. Es decir, la cuota de género no debe existir, sino debe existir la absoluta equidad para que todo el mundo pueda concursar independientemente de su género. Porque si no, cuando alguien dice en la academia, es que ahora ya tenemos que poner a una mujer en la academia, no, tenemos que poner al mejor académico, sea hombre o sea mujer. Creo que eso es muy importante. Yo como mujer, no solo coincido con Gonzalo, sino que como mujer me molesta sobremanera que necesitamos, pero esto es un discurso que yo he oído y que todos hemos oído, necesitamos un antropólogo, un médico, un arquitecto, un psicólogo o una mujer académica. Perdón, no me insulte, yo espero que me hayan elegido académica de la lengua y miembro del Colegio Nacional por mi obra. Por supuesto. No por mis atributos, porque entonces es un discurso, las cuotas de sexo van en contra de nosotras mismas. Eso es una realidad. Y entonces, en aras de eso, estamos excluyendo la posibilidad de dialogar en igualdad de circunstancias sin importar el sexo. Eso es lo que yo creo. Pero sí hay que atender un hecho social, y es preguntarnos si no ha habido hombres y mujeres para estar en ciertas, suficientemente brillantes para estar en ciertas instituciones de la naturaleza que sean, o empresas. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, y por último me gustaría que invitara a su mesa. Claro que sí. Estaré encantada el miércoles a las 19 horas en el Salón 4, moderada o desmoderadamente moderada por Sail Karp. Voy a dar una conferencia que plantea parte de estos problemas, trae datos, es una conferencia docto divertida. Es sexista la lengua española, y lo que yo espero es que salga una reflexión y que salgan enojados ellos y ellas. Ellos porque sentirán que hay que hacer una reflexión desde la sociedad y que es un imperativo ya hacerla socialmente, políticamente,
Y ellas, las feministas, van a salir enojadas porque voy a terminar diciendo esto que estamos diciendo aquí, que no hay que forzar la gramática, hay que buscar, es educar desde otros ángulos. Muy bien. Sean muy bienvenidos a la conferencia.